Bueno, continuamos. El tema se llama condicionales. Entonces, en programación, una sentencia condicional es una instrucción o grupo de instrucciones que se pueden ejecutar o no en función del valor de una condición. Es decir, aquí también entra en juego los operadores relacionales y las expresiones relacionales. Vamos a iniciar con alguna explicación primero para entender esta parte. Entonces aquí vemos un diagrama de flujo. Por lo general, pues el programa se desarrolla como siguiendo una secuencia hacia abajo, ¿sí? Entonces esto hace que el programa pues no sea tan eficiente. Sin embargo, si ya se coloca un condicional en esta figura, pues vemos un esquema de un condicional y lo que el computador hace, y eso hace que se vuelva más eficiente el programa, porque va a tomar una ruta diferente, no únicamente hacia abajo, sino puede tomar diferentes caminos, ¿cierto? Ya sea para la izquierda, para la derecha, teniendo en cuenta que cada alternativa que tome, pues realiza una acción diferente. De ahí que esta es la base para los sistemas con la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se representa los condicionales? Entonces, inicialmente, pues vamos a utilizar la palabra sí, va una condición mediante una expresión y operador relacional y la palabra entonces, ¿sí? En algunos lenguajes el entonces se lo reemplaza por unas llaves, por unos puntos o por otros elementos. Entonces, pero aquí pues vamos a trabajar como si estuviéramos dentro de nuestro lenguaje. Hacemos como una especie de pregunta, hacemos la operación, la expresión, escribimos la expresión relacional y los operadores lógicos y luego se ejecuta la instrucción y finaliza. O también se puede hacer de la siguiente manera. Aquí estamos fin o con sí y con fin sí. Aquí digamos que hay una cuestión como que hace algo por si es verdadero y también debe hacer algo por si es falso, ¿sí? En un diagrama de flujo creo que se comprende más esta parte. Entonces miremos acá. Entonces, si se va por el camino de sí, si esta condición es verdadera, hace este proceso. Y si la condición es falsa, continúa hacia abajo, ¿sí? O hacia el lado, ¿sí? Depende de cómo esté diseñado el algoritmo. Bueno, entonces, digamos que dentro de gráfico que aparece ahí o dentro de esa sintaxis vamos a escribir es una expresión lógica o varias expresiones lógicas y unidas obviamente por el i y por el o. Entonces recordemos que las expresiones lógicas y los operadores lógicos son elementos que no dan como resultado un valor, sino solo falso o verdadero, ¿sí? Entonces aquí vemos en este esquema cómo trabaja el condicional. Hagamos de cuenta que vamos a ingresar dos datos y determinar cuál es mayor. Entonces comparamos A es mayor que B. Entonces hagamos una suposición que A valga 10 y B valga 5 por este momento. Entonces 10 es mayor que 5. Si dice que sí, si la respuesta es sí, entonces automáticamente él sigue este camino, ¿sí? Y dice que el mayor pues es 10. Hagamos de cuenta ahora que tenemos que A valga 8 y B valga 15. 8 es mayor que 15, dice no. Entonces se va por este camino y dice que ahora el mayor es 15. Entonces es una forma de asignar, digamos, de desarrollar una forma más práctica y más eficiente para desarrollar el algoritmo utilizando la condición sí. Entonces, dentro de esto, pues hay unas estructuras o diferentes estructuras. Hay estructuras selectivas simples, compuestas, muy complejas, digamos, y anidadas. Veamos con la estructura condicional simple. El sí, entonces, es una estructura en la cual se toma un camino específico si se cumple una condición. Si al evaluar la condición el resultado es verdadero, entonces se ejecuta cierto proceso, pero si es falso se continúa con la sentencia normal del diagrama. Entonces, esta es la sintaxis de cómo se escribe. Entonces siempre irá el sí, la expresión lógica, el entonces y la acción por verdadero y finaliza el proceso.
Y aquí está la forma como quedaría en el diagrama de flujo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en el ejemplo, pues dice crear un algoritmo para determinar el valor que debe pagar una persona por varios artículos, conociendo que si los artículos son más de 10, el valor de la factura sufre un descuento del 10%. En caso contrario, no hay descuento. Entonces, primero, para empezar, aquí ya empezamos la parte de crear algoritmos y escribirlos y de pronto hasta programarlos. Entonces, lo primero que hay que hacer para programar es tener claro, para desarrollar un problema, es tener claro el siguiente análisis. Vamos a determinar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida. Entonces, en la entrada, pues necesariamente el programa debe tener una cantidad de artículos, ¿sí? Y el valor de la factura. ¿Para qué? Para que en el proceso él realice la comparación. Porque aquí dice que hay descuento siempre y cuando sea mayor que 10 productos. Si él tiene 9 productos comprados, no hay descuento. Pero él si compra 10 productos, le hacen un descuento del 10%. ¿Y el valor final cuál es? Pues la factura, pero ya hecho el descuento. ¿Listo? Vamos a ver cómo quedaría el programa. Entonces, escribe, pues, en la pantalla va a salir cantidad de artículos. Entonces yo le voy a decir 12 artículos, el valor de la factura 1000 pesos, ¿sí? Entonces el valor de la factura es 1000 pesos. Entonces en la cantidad dije que eran 12. ¿12 es mayor que 10? Sí. Por sí hace esta sentencia. Entonces él dice, pues, que el valor de la factura o el valor del descuento es igual al valor de la factura menos el valor de la factura por 0.10, o sea, por el 10%. ¿Qué quiero decir aquí? La factura vale 1000 pesos menos la factura 1000 pesos por el 10%, que serían 100 pesos. Entonces 1000 menos 100 me va a dar 900 pesos, que es el valor a pagar de la factura. Entonces el valor de la factura ya se lo escribe o lo muestra el computador. Más adelante vemos un ejemplo, cómo se hace en Python. El diagrama, ¿cómo queda? Igual, ¿no? Entonces, lo mismo que está acá se lo representa mediante los diagramas de flujo, utilizando el inicio, el final, el gráfico para mostrar artículos, la parte de leer, ¿sí? Y este es el escribir. Entonces, este es el leer y aquí está el condicional. Entonces, comprueba la cantidad que entró y luego hace las respectivas operaciones. Se hace la operación o se hace el descuento siempre y cuando los artículos sean mayores que 10. Por eso está haciendo esa operación. En caso de que no sea esa operación, perdón, en caso de que esa cantidad de artículos no sea 10, pues simplemente no hace nada, ¿sí? Porque él no va a realizar ningún cálculo porque no hay descuento, simplemente es el valor de la factura. Bueno, ¿y cómo quedaría en Python? Entonces, si nos damos cuenta, pues lo que escribimos en pseudocódigo a lo de Python no cambia mucho. Mire, aquí la palabra escribir la cambié por print, la variable o la palabra leer, que para mí era la variable de entrada, le he colocado and es igual a int input. ¿Por qué input? Porque input quiere decir una entrada y es un entero, ese valor es un entero, ¿sí? No cambia mucho. Y lo único que hace es que muestra el valor de la factura, pide otra vez el valor de la factura, lo guarda en FB y compara. Entonces en lugar de sí le coloco el if y hace la comparación. En lugar del entonces utiliza los dos puntos, ¿sí? Entonces mire que el lenguaje de programación no cambia mucho con relación a la parte del pseudocódigo. Y luego hace la operación normal. Entonces aquí yo lo he colocado de esta manera, 10 entre 100, que es lo mismo 0.10, ¿sí? Y muestra. Aquí, digamos, este Python o este PyChart que yo utilicé como IDE, pues no muestra el fin sí, sino que ya asume que lo que está aquí es por verdadero. Bueno, continuamos con la realización y la comprobación del programa de la factura que hicimos en la primera parte, tanto a nivel de pseudocódigo y a nivel de diagrama de flujo. Entonces lo que he hecho acá es transcribir prácticamente, lo única es con la condición, pues escribiendo las
palabras de acuerdo a la sintaxis del lenguaje. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué resultado nos da. Entonces yo voy a colocar inicialmente la cantidad de artículos de 10 y el valor de la factura de 1000 pesos. Entonces vamos a hacer la comprobación. Actualmente CAN vale 10. Entonces dice, ¿10 es mayor que 10? No. Por lo tanto, me tiene que salir no aplica el descuento, ¿cierto? Porque recuerde que el programa decía si lleva más de 10 artículos. Vamos a ejecutarlo ahora con más de 10 artículos. Entonces vamos a decirle que son 11 artículos. Y el valor de la factura sería 1000 pesos. Como le hacen un descuento del 10%, entonces vamos a mirar que el resultado, si está bien, nos debe dar 900. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es el valor de la factura es 1000 pesos menos el valor de la factura multiplicado por el 10%, serían 100. O sea, 1000 menos 100 me da 900. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a darle enter aquí para que ejecute. Entonces dice, el valor de la factura con descuento es de 900 pesos. Correcto, está bien. Python. Ahora vamos a ver los condicionales o estructuras selectivas dobles. Entonces, la primera pues simplemente era una condición, haga algo por verdadero y termina. Ahora acá se trata de sí, entonces y no, es decir, haga algo por verdadero y haga algo por falso. Es una estructura en la cual al evaluar la condición se toman dos caminos diferentes dependiendo si es falso o verdadero, donde ambos ejecutan diferentes procesos. Después se continúa con el diagrama normal. Entonces, aquí está la sintaxis de cómo sería. Entonces, mire que aquí está el sí y aquí está el sí no. O sea, esto es por verdadero y esto sería por falso. ¿Cómo queda la estructura del diagrama de flujo? Pues una acción o un proceso por verdadero y otra acción por falso. Viene el ejemplo. Entonces dice, realizar un algoritmo que dada la edad de una persona le indique si puede votar o no puede votar. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar. Y para analizar siempre utilicemos esta metodología. Busquemos cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Entonces, ¿cuál es la entrada? Pues simplemente la edad, ¿cierto? La edad. Y el proceso, ¿cierto? Ese proceso, pues tenemos que tener claro que en Colombia las personas que pueden votar son aquellas que tienen edades mayores e iguales a 18 años. Ellos pueden votar. La salida es que votar o no votar. O sea, si puede votar o no puede votar. Una vez terminado eso, pues ya puedo decir cómo construir el diagrama de flujo, perdón, el pseudocódigo. Entonces hay que pedir la edad. O sea, la entrada es la edad, compara la edad y si es verdadero, pues puede votar. Si no es verdadero, es falso, pues no puede votar. Entonces aquí está algo por verdadero que puede votar. Si esa condición se cumple, puede votar. En caso contrario, pues no puede votar. ¿Cómo queda en el diagrama de flujo? Pues en el diagrama de flujo me queda la parte de la comparación igual. Entonces digo que la edad es mayor o igual que 18. Por falso hace una cosa y por verdadero hace cosa y termina. ¿Sí? Entonces es muy fácil esta parte. Bueno, en este ejemplo, pues el programa nos decía que debíamos realizar un programa para que me diga si puedo votar o no puedo votar. El análisis que hacíamos es que en Colombia se vota con 18 años cumplidos o más. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. La edad es un entero, es un número, esa es la entrada. El proceso, pues, ¿qué va a hacer? Si eso se cumple, si la edad es 18, me va a decir que puede votar. En caso contrario, pues me va a decir que no puede votar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar aquí cómo funciona el programa. Escriba la edad. Entonces yo le voy a decir inicialmente 15. Entonces 15 es menor que, perdón, 15 es mayor o igual que 18. No, o sea, que ejecuta esta línea, esta de acá. ¿Sí? No ejecuta esta de aquí, ¿no? No, solo ejecuta esta. Él se salta esa y hace esta. ¿Por qué? Porque es falso. Entonces, por falso, lo que me debe decir es que no puede votar. ¿Sí? Él no puede votar. Entonces, no puede votar. Ahora ejecutémoslo con un mayor que 18. Entonces, él ya tiene 19 años. Entonces, puede votar.
Entonces ejecuta esta parte de acá. O sea que el programa está bien. Las estructuras selectivas secuencial, pues hay varias clasificaciones, ¿no? Entonces vamos a ver esta mediante un ejemplo que nos dice lo siguiente. Dice, son las estructuras en las que se maneja una secuencia específica de estructuras. Puede haber en el diagrama de flujo primero una estructura múltiple, después una simple y a continuación una doble. Entonces aquí pues vemos que ya hay varias condiciones sí. ¿De acuerdo? Entonces la estructura, pues, puede haber una condición simple, puede haber una condición simple acá o doble acá, y queda de esa manera. Se lo ve más complejo, pero pues entendiendo y comprendiendo la lógica no es tan complejo ahí. Vamos a ver el ejemplo. Entonces en el ejemplo pues dice crear un programa para determinar el tipo de ángulo de acuerdo a un valor dado. Entonces siempre por favor hagamos el análisis. ¿Qué necesito para saber el valor del ángulo? ¿O qué tipo de ángulo es? Pues un valor. Entonces recordemos que los ángulos van de 0 a 360. ¿Listo? Entonces yo pues ya hice la breve consulta y ya puedo decir que el ángulo agudo mide menos de 90 y más de 0 grados. O sea, está en el primer cuadrante. El ángulo recto mide 90 grados exactamente. El ángulo obtuso está en el segundo cuadrante, está después de 90 grados y antes de 180 grados. Y el ángulo llano mide 180 grados. Después de 180 grados ya todos son cóncavos o lo que se llaman reflejos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la salida? Pues simplemente qué tipo de ángulo es ese valor que yo escribí. Me va a decir si es agudo, recto, obtuso y cóncavo. ¿Cómo queda el pseudocódigo? Pues hace esa comparación. Entonces hagamos una prueba aquí. Vamos a ver cómo nos va. Me dice escriba el valor del ángulo. Entonces yo escribo el 90. Entonces dice, ¿90 es mayor que 0? Sí. ¿Y 90 es menor que 90? No. Entonces recuerden con el i, las dos tienen que ser verdaderas. Como aquí me dio verdadero y falso, entonces viene y hace la comparación. Pasa a la siguiente. ¿90 es igual a 90? Sí. Entonces el ángulo es recto. Entonces dice, ¿90 es mayor que 90? No. ¿90 es menor que 180? Sí. Esto me da falsedad, o sea, no se ejecuta nada. Y sigue por acá. ¿90 es igual a 90? No. Entonces sigue por acá. ¿90 es mayor que 180? No. Entonces termina. Y solo terminó o solo logró realizar ¿no? El 90 y me dijo que ya era recto. Eso es todo. Con respecto al diagrama, pues ven ahí la estructura de cómo quedan los condicionales. 4 o 5 condicionales quedan ahí de esa manera. En Python pues igual, no cambia mucho. Simplemente que el sí lo cambio por el if y el escribir lo cambio por el print, ¿no? Lo demás queda todo igual. Bueno, veamos cómo funciona el problema del tipo de ángulo dado ciertos valores. Entonces, lo primero que teníamos claro allá dentro del análisis que hacíamos es que existen varios tipos de ángulos y esos ángulos están enmarcados en un rango. Pues de acuerdo a ese rango, pues el ángulo puede ser agudo, recto, obtuso, llano o cóncavo. Entonces vamos a probar cómo funciona. ¿Listo? Aquí ya lo he puesto a trabajar, dice escriba el valor del ángulo. Entonces vamos a ver, si yo le escribo 180, el ángulo es llano, ¿sí? Aquí dice es igual. O sea, se ejecuta esta línea de acá. Entonces, vamos a hacer el recorrido cómo es lo que hace. Dice, 180 es mayor que 0 y menor que 90. No, o sea, que aquí no hay nada. Aquí no hace nada. El ángulo es igual a 90, tampoco, en esta parte no la hace. ¿El ángulo es mayor que 90? Sí es mayor que 90. ¿Y el ángulo es menor que 180? No. Entonces, verdadero y falso me da falso, o sea, se pasa acá. ¿El ángulo es igual a 180? Sí, entonces el ángulo es llano. ¿Sí? Entonces, por eso es que sale. Entonces, ahí vemos que, pues, igualmente lo que escribimos, como hicimos el análisis, escribimos el pseudocódigo, pues está bien, ¿de acuerdo?
Vamos con la estructura selectiva anidada. Entonces, la estructura selectiva anidada, pues, como su nombre lo indica, es que tiene más elementos. Entonces, miremos aquí esta sintaxis de cómo está. Mire, este sí está anidado a este sí, pero este sí también está anidado a este sí. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo se ve. Para eso, para encontrar más o menos la estructura de esta estructura selectiva anidada, pues vamos a tratar de hacerlo mediante un ejemplo que es comparar tres números y decir cuál es el mayor. Entonces dice, desarrolla un algoritmo que permite leer tres valores y almacenarlos en las variables A, B y C, respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado sean valores distintos. Entonces siempre vamos a hacer el análisis. En el análisis vamos a tener en cuenta que las entradas pues son tres valores, A, B y C. En el proceso pues es utilizar tanto los operadores y las expresiones relacionales y realizar varias comparaciones. Y la salida pues es simplemente decir cuál de los tres valores es mayor, ¿sí? Entonces aquí está el pseudocódigo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funciona acá. Entonces, digamos que yo tengo A vale 5, B vale 6 y C vale 7. Entonces, he colocado ese ejemplo para que lo comprendan. Entonces digo, ¿5 es mayor que B? No. ¿5 es mayor que C? No. Entonces no hace esta parte de acá. 5 es mayor, perdón, 6 es mayor que 5, sí. 6 es mayor que A, sí. 6 es mayor que C, no. Entonces de aquí esta no la hace. ¿Por qué? Porque esto me da un falso y para poder que realice esta acción deben ser las dos verdaderas, pero aquí da una falsa. Entonces pues obviamente ya hizo la comparación, no dijo que no era A no era mayor, B no era mayor, sino que el C es mayor y hace esto, ¿sí? Entonces aquí de igual manera el diagrama me queda de esta manera. Aquí se dan cuenta que él lo que hace es determinar, ¿cierto? Determinar de alguna manera unas comparaciones y teniendo en cuenta lo que viene hecho anteriormente. Pero sin embargo, aclarar aquí, solo se ejecuta una acción, no se ejecutan las tres acciones. No se ejecutan las tres acciones, solo se ejecuta una acción. Bueno, vamos a desarrollar ahora el ejercicio de determinar el valor mayor entre tres números. Entonces, de igual manera, pues el análisis que habíamos dicho es que se deben tener los tres valores, para este caso A, B y C, ¿cierto? Como entradas. Una vez tengo ya almacenado esos tres valores en estas tres variables, pues lo que hago es comparar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos funciona. Entonces vamos a escribir que el primer número sea 7, el segundo número sea 2 y el tercer número sea 10. Entonces, pues obviamente el C o 10 va a ser el mayor. Dice el mayor valor es 10. Entonces veamos cómo funciona. Lo primero que hace ya es que yo tengo los tres valores, 7, 2 y 10. Entonces dice, ¿7 es mayor que 2? No. ¿Listo? 7 no es mayor. Ah, sí, perdón. 7 es mayor que 2. Sí. 7 es mayor que 10. No. Entonces recordemos que con el i, tienen que ser las dos verdaderas. Aquí ya me da una falsedad. Entonces él se pasa a este lado de acá. Al else. El si no. Viene y compara. 2 es mayor que 7, no, entonces igual, esta tampoco la hace porque ya las dos me deben dar verdadero, ya no sigo haciendo la comprobación, pero aquí ya me da falso. Y el else, entonces por falso hace, pues obviamente si no es mayor el A, no es mayor el B, pues obviamente el mayor es el C. Eso vamos a hacer otra prueba en donde el número intermedio sea el mayor, el 2, el 10 y el 5. Entonces el mayor va a ser
el 2, el 10. El 10, mire, aquí está el 10. El mayor es el 10. Entonces, digamos que este tipo de anidamiento, pues también es un poquito de sentido común y lógica, pero también si uno lo comprende bien es muy fácil desarrollarlo.